La Biblia solamente dijo una cosa muy clara. La Biblia dijo del día y de la hora. Eso sí lo dijo el Señor. Del día y de la hora. Ahora, otro negocio sería si hubiera dicho la Biblia, pero de la época, del día y de la hora, nadie lo sabe. Pero el pasaje no dice así. El pasaje solo dice del día, el día específico y la hora específica. Nadie lo sabe, pero el tiempo sí. Porque por eso Él dejó señales específicas. Muy buenas noches, sean bienvenidos todos a Veracidad Channel. Estamos en el tercer día, último día de nuestras conferencias con nuestro invitado, el doctor Antonio Bolaños, escatólogo. Y hoy nos trae un tema muy controversial, pero vamos a pasar directamente con nuestros panelistas. Sean bienvenidos. Bien, Dios les bendiga, un placer de nuevo estar con ustedes a través de la cibernética, donde nos están viendo en los diferentes países. Tenemos entendido en este momento también que nos están escuchando hasta en Siria, allá pegadito a Israel, en el Medio Oriente. Los reportes han sido de toda América Latina el día de anoche, así es que saludos para toda nuestra audiencia que en este momento están desde Argentina hasta Canadá en estos momentos, incluyendo todo Estados Unidos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nos vamos a preparar para una conferencia muy fuerte, por cierto, y en algunos momentos vamos a aclarar también algo muy importante que debemos de decirle a toda nuestra audiencia. A nuestros hermanos que están aquí presentes, un saludo muy especial para cada uno de ustedes, los pastores, siervos y hermanos, un saludo muy especial y esperemos que se gocen también con la disertación que vamos a compartir en esta noche, titulada ¿El nuevo Papa o el Papa Negro? Ese es el tema que vamos a desarrollar, pero antes que entremos ya en materia, déjeme leer la palabra del Señor en esta noche, en el libro de Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis 17, del versículo 8 hasta el final, vamos a leer en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra: y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga deberá durar breve tiempo. La bestia que era y no es, nótese el énfasis que el escritor o Juan está haciendo en este caso. Vuelve a repetir una vez más la misma frase del versículo 8. Lo que da a indicar, aquí Juan está dando a indicar de que este es un tema que merece profunda atención, porque lo repite otra vez él. Lo que da a indicar que, en otras palabras, está diciendo, pongan mucha atención a esto. Eso le está abriendo también el camino diciendo, hagan sus conclusiones, en otras palabras, investiguen, ven lo que está pasando en esto. Lo vuelve a repetir, sigámoslo leyendo, dice, mire, note, dice, y la bestia que era y no es también el octavo, y es uno de los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por 1 hora, juntamente con la bestia.
Dice, estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. También me dijo, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que has visto y la bestia aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Amantísimo Dios y Padre celestial, te damos las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y para la gloria de su Hijo amado Jesucristo. Que esta conferencia, Señor, sea para despertar en nuestra audiencia las conciencias adormecidas y que nos demos cuenta de la proximidad de los acontecimientos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El Papa Negro, el nuevo Papa o el Papa Negro. Un tema sin lugar a dudas de tremendísima relevancia en estos momentos, en este 2013. Un año que, como digo en el estudio que tenemos grabado, un año donde todos los pronósticos no habían sido esperados. Cito en el estudio que tenemos grabado, que se llama El Nuevo Papa o el Papa Negro, que un periodista en Estados Unidos muy famoso dijo que él pensaba que este año 2013 iba a ser un año aburrido, pero no. Este es el año que está trayendo tremendas sorpresas impresionantes. Y es un año que desde que inició el 2013 empezó a traer algunas sorpresas escatológicas en las cuales impresionantemente e increíblemente, una vez más nuestra iglesia no se dio cuenta. Por ejemplo, en enero de este 2013, el entonces Papa Benedicto XVI en funciones decretó una ley para todos los empleados del Vaticano, que a partir de enero de 2013, los empleados del Vaticano iniciarían el año utilizando una identificación electrónica en su mano derecha, conocido como la identificación del microchip. Así inicia el año, interesante. Cuando yo vi esta noticia, me impacté, me di cuenta que la iglesia no se pasó por alto y solo me acordé de este libro, Camino al falso profeta, el último que escribí. Cuando en el 2011 escribo que una de las funciones de la bestia, el falso profeta, va a ser preparar en todas sus funciones el sistema de la instalación del sello de la bestia. O sea que va a iniciar a través de ellos, en otras palabras, estaba diciendo. Sea lo que sea, eso hay que juzgarlo a la luz del tiempo que estamos pasando y a la luz de las Sagradas Escrituras. Pero entremos a este tema porque este tema entra caliente a partir de febrero. Y algunos dicen, sobre todo, y aquí es donde yo quiero presentar por la segunda noche consecutiva a otro de nuestros invitados, tremendo hombre de Dios, es un teólogo, es un apologeta, pero su especialidad es la hermenéutica, que es el arte de la interpretación de la Biblia. Estoy hablando de nuestro querido
amigo, hermano, el pastor Salomón de la Cruz, YouTube, era así. Tuyub. Ya casi el YouTube. Ya casi YouTube, Tuyub. Interesante, nunca había oído este apellido, nunca lo había escuchado. Y el pastor Salomón de la Cruz. Son apellidos mayas. Apellido maya. El pastor Salomón de la Cruz es un teólogo graduado de la facultad de la Universidad de las Asambleas de Dios. Se ha destacado como profesor de la Facultad de Asambleas de Dios y en múltiples de institutos de las asambleas como profesor. O sea, es una autoridad en este aspecto de la hermenéutica. Y, pastor, hay quienes dicen que, sobre todo los que se esconden detrás del púlpito, que en este momento es la crisis más grande que tenemos después de los apóstatas, son los que se esconden, que no son apóstatas o no se declaran apóstatas, pero no defienden la verdad. Interesante, pastora Noemí, ¿verdad? Mire qué interesante. No son considerados apóstatas porque no están enseñando falsa doctrina, y eso hay que ser correcto, no la están enseñando, pero no defienden la verdad, sino que se esconden detrás del púlpito. ¿Alguna palabrita antes de pasarle con algo que quiero pasarle al pastor de la Cruz? Sí, eso es muy relevante, que los que han recibido iluminación a través de la palabra, estamos comprometidos a decirla, porque dice, si no la dices, tú que la tienes, la revelación, entonces voy a venir también a ti a pedirte cuentas. Es sumamente importante hablar la verdad. Esta es la palabra profética, decir exactamente lo que Dios nos revela a través de las Escrituras. Y si bien es cierto, en algún momento decir la verdad no va a agradar a muchos, igual que el Señor no les agradó a todos, pero al final la verdad es la única forma de ser libre. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Esto nos lleva a recordar la expresión de John Hus, cuando dijo, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con una mentira. ¿De qué sirve tener una iglesia repletísima de tanta gente, pero engañada? Sencillamente que este pastor sabe que no está haciendo lo correcto, pero que tampoco quiere decirle la verdad, porque no quiere crear un cisma, un terremoto dentro de su misma iglesia. Entonces, estos que se esconden detrás del púlpito dicen que estos temas como el nuevo Papa se presta para la especulación y que nos tildan a nosotros de especulativo y que inclusive se atreven hasta a decir ellos que no hay que predicar del libro del Apocalipsis porque el Apocalipsis mismo es especulativo. Pastor Salomón de la Cruz. Así es. Bueno, pero si lo vemos desde el punto de vista no bíblico, hay una frase filosófica que dice, el que calla, otorga. Y si vamos a la Biblia, todavía la palabra del Señor es más fuerte en este sentido. Pero el tema de las advertencias es muy importante. Aquí entra el estudio de la hermenéutica precisamente, porque algunos pensarán que el tema de Apocalipsis Daniel es asunto de especulación. La verdad es que cuando se habla de la escatología especulativa, se está haciendo referencia a toda revelación que no está basada en la palabra de Dios, especialmente en los círculos ahora, que incluso los mismos católicos están retomando el tema de la escatología. Esa sí es especulativa, porque está basada en el tercer secreto de Fátima, basado también en las cuestiones de tanto Nostradamus como otros más. Eso sí es especulativa, pero cuando se trata de la palabra de Dios no es algo especulativo, pero sí hay algunos parámetros hermenéuticos que es importante señalar y bueno, pues vamos a ser pertinentes también. Porque si un mensaje bíblico no es para hoy, entonces no tiene caso. Si Dios no tiene nada que decir a temas tan trascendentes como lo que está sucediendo en el mundo en este momento, entonces realmente Dios no conoce el futuro.
Si hablamos precisamente de escatología es porque Dios conoce el pasado, el presente, el futuro en el kairos de Dios, que así se llama, en el tiempo de Dios. Y me gustaría retomar esto antes de dar estos pasajes, que realmente lo que el doctor está enseñando acerca de que este año fue un año que despierta, sacude a los escatólogos que están estudiando Biblia. Y en esta imagen que aparece, por ejemplo, ¿no? Inicia después de los anuncios que ha dado el doctor, miren que hay una imagen que les quiero presentar, que es un boom en el mundo después de la renuncia de Benedicto. Precisamente en ese día de la renuncia cae un rayo, y detrás de eso hay una historia que en su momento lo vamos a estar llevando. Pero ¿qué tiene que decir Dios a eso? Es una señal. Incluso una periodista que recorrió las noticias del mundo en el internet, esa mujer dijo: ¿coincidencia o diosidencia? Y realmente la iglesia está callando. Si las mismas personas en el mundo secular están viendo que hay algo, que detrás de esto hay un mensaje. Y la realidad es que Lucas muestra un pasaje donde dice realmente: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y parece ser que empiezan tiempos proféticos. Hay una cuenta regresiva, algo tiene que Dios estar diciendo. El rayo en la Basílica de San Pedro, en el lugar donde se hace el juramento jesuita y se lleva a cabo la ceremonia de iniciación de los jesuitas, a 40 metros abajo, donde se hace el pacto jesuita, que es un pacto bélico completamente. Y muchos no saben que esto tiene un significado realmente, que Satanás, como dijo uno de los sacerdotes católicos, Satanás entró en el Vaticano. Dijo un sacerdote católico. Lo dijo el Padre Amor, lo dijo el Padre Amor. Exactamente. En su momento vamos a presentar la imagen, pero vamos a dar la otra imagen que es muy interesante en ese sentido, y vamos a los textos bíblicos. Inmediatamente antes de la elección del nuevo Papa, antes de esa elección, cae también un rayo en Sudamérica, en Brasil, ahí está la imagen, sacado también de un periódico, lo saqué del internet de un periódico, en el Cristo Redentor en Río de Janeiro. ¿Qué tiene que ver esto? De Roma a Sudamérica. Si Dios no tiene nada que decir, entonces realmente estamos en una confusión y estamos perdidos. Ahora vamos a dar un clic, porque es un texto bíblico donde vamos a ir explicando, porque a mí me interesa esto, doctor, porque algunos pensarán que todo esto es especulación, estamos haciendo conjeturas, no tiene caso hablar de lo que está pasando en Vaticano, pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro 1:19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura. La más segura no es la que viene de la especulación. Y cuando hablamos de la especulación, estamos hablando de aquellas revelaciones personales después de la Biblia, sueños o visiones más allá de la Biblia. Eso es especulación, pero la que se basa en la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Y Apocalipsis 17 es palabra segura, que es la que leyó el doctor. Es palabra segura porque está basado en lo que Dios dijo. Como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Qué significa esto? Una antorcha no alumbra todo el espacio, pero a medida que vas caminando, va alumbrando tu camino. A medida que el tiempo profético va avanzando, la Biblia va alumbrando nuestro camino. Es un punto muy importante. En otras palabras, el momento profético que vivimos no es el momento profético de hace 200 años, de hace 300 años, cuando todavía Israel no había regresado como nación, ni siquiera de hace 50, 60 años. No es el momento profético. Estamos en un momento profético que inclusive Lucas presenta que cuando Jerusalén vuelva a ser capital, en el capítulo 21 de Lucas, y eso lo describimos en Cambios Cósmicos en la última generación, el versículo 25 dice: entonces, y la palabra entonces en hermenéutica es un enlace como consecuencia. Entonces, solo entonces, antes no iban a haber esas señales, entonces habrá señales. Y hermenéuticamente estamos hablando de un tiempo profético, momento que no vivieron los que nos antecedieron hace 100 años. Por eso ellos estaban destinados a fallar, porque no se habían dado las condiciones proféticas que estamos viviendo, apocalípticas. Lo segundo es el construir teorías.
no necesariamente tiene que ver con especulación. Vamos a ver otro texto bíblico que por allá nos va a dar un poco de luz. Otro texto está precisamente, dice, ninguna profecía es de interpretación privada, es decir, no podemos aislar los textos, tenemos que interpretarlo a la luz de toda la Biblia. Pero vamos a ver el texto que sigue. El texto que sigue es muy interesante porque 1 Pedro 1:10 dice, escudriñando, los profetas nos profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquiriendo. O sea, ellos empezaron a investigar y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. No sé si logramos captar que Dios nos manda a inquirir y a ver a quién se le aplicó ese texto, para quién estaba destinado ese pasaje. El versículo 12 dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Es decir, ellos no lo entendieron, porque no era para ellos. Los profetas del Antiguo Testamento no entendieron los temas mesiánicos hasta que vino el Mesías. Así es. Y hay pasajes, doctor, que no se van a entender hasta que se cumplan. Así es. Vamos al otro texto, porque eso es muy interesante. Yo quiero dejar fundamentado esto porque algunos tildan de que estamos atropellando la palabra de Dios, forzando textos. Pero una cosa muy importante, tenemos la profecía bíblica y cumplida en tiempos actuales. Así es. Entonces, lo que nos respalda la Biblia es la historia, los acontecimientos que estamos viviendo. Exactamente, pastora. Vamos a ver ese texto muy interesante acerca de las teorías también. Más adelantito, aquí está, 9:2 de Daniel. Vean a Daniel en el capítulo 9, versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente, o sea, se detuvo en los libros el número de los años de que habló el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y empieza a hacer cuentas, números. Aquí no cuadra, aquí ¿en dónde? ¿Cuándo van a cumplirse los 70 años? Y empieza a hacer sus teorías porque él está indagando. Eso es estudiar la palabra de Dios. Y ese es el ejemplo de Daniel. Ahora, Daniel 12:9 nos da una bomba tremenda en la hermenéutica. Respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas. Hasta el tiempo del fin. Y selladas, ¿hasta cuándo lo van a entender? Tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Hasta estos tiempos que nos Y ya estamos en el tiempo del fin. Ahora, en la hermenéutica, esto es algo muy interesante, que pocos ven más allá de lo que la palabra de Dios realmente nos autoriza a hacer. Vamos a ver otro pasaje bíblico, porque a mí me interesa dejar bien en claro estos argumentos, porque no estamos haciendo especulación, sino estamos viendo el cumplimiento de realidades. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, y está mandándolo el Señor, el que tiene entendimiento, es decir, el que tiene todos los elementos, tiene todos los argumentos para hacer una propuesta basada en Biblia. El que tiene todos esos elementos, cuente, y esta es una orden, o sea, te está mandando para que identifiques quién es, cuente el número de la bestia. O sea, cuando manda, doctor, cuente. Sí, está hablando que haga sus indagaciones. sus matemáticas. Sí, sus matemáticas. exacto. Cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Te da la pauta porque los lectores iniciales no iban a entender hasta que se cumpla. Vamos a ver otro pasaje bíblico porque esto sí nos interesa en la hermenéutica, dejarlo bien en claro y realmente no es trabajar con especulación. Vamos a dar un clic por acá. Por más... regresamos, ¿verdad? Regresamos, parece que un pasaje bíblico, bueno, hasta allá vamos a dejar, miren, la naturaleza de la profecía que es hacia el futuro, nos da un ejemplo de que, hermanos, hay cumplimientos que en la palabra del Señor hay un principio en la hermenéutica que se llama sensus plenior. ¿Qué quiere decir sensus plenior? Y esto, doctor, es algo que no inventé, desde luego, sino que estamos hablando de siglos de historia, de hermenéutica. Así es. El sensus plenior quiere decir el significado más pleno de un texto. Por ejemplo, en Juan
capítulo 11, versículo 49 al 53, dice de esta manera: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda una nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo. Él ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó sin saberlo, que Jesús había de morir por la nación y no solamente por la nación. Es decir, hay profecías que se dieron desde dos cumplimientos: el cumplimiento histórico y el cumplimiento profético. Se llaman profecías de doble y hasta de triple referencia. Pero ahí les va otra más. En las profecías bíblicas, por ejemplo, el tema del 666. El 666 se ha aplicado a muchos personajes y han coincidido porque hay una identificación, que son anticristos. Han sido anticristos, desde Nerón hasta Hitler y todos los demás, da el 666. Y cuando se habla de los nombres de blasfemia también que utiliza el Vaticano, el clero vaticano, da 666. Ahora, no son casualidades. Hay una interpretación histórica, pero hay una aplicación. Hay una aplicación contemporánea, y esa aplicación contemporánea es Apocalipsis 17. En este momento tiene una aplicación actual. Aunque, déjeme decirles que también hay sorpresas. Hay sorpresas, pero sí es un anuncio de que realmente hay base bíblica, científica, histórica y demás, arqueológica también, del cumplimiento de una profecía. Interesante, y eso es bueno que conozcamos, es parte de la educación que nuestro pueblo cristiano necesita, sobre todo en este tiempo donde abunda la multitud de falsos profetas y que tratan de desvirtuar la originalidad de la palabra y tratan de desviar al pueblo de la palabra para guiarlos a la profecía hablada y no a la escrita, donde Pedro dice que es mejor que nos dirijamos, que busquemos la dirección directa de la palabra escrita. En ese punto. Por el otro lado, estamos hablando en la especulativa, que dicen que nos acusan de especulativo. Entonces, si no hablamos de lo que está pasando ahorita y no hacemos la comparación con la Biblia, entonces vamos a tener que callar nuestra boca, vamos a tener que utilizar la palabra griega, por cierto, malintencionadamente usada hoy en día, como es la palabra ética, que viene de la palabra ethos, usted lo sabe, y que significa taparse la boca. Si Jesucristo tenía que haberse sujetado a esa palabra, entonces nunca hubiera predicado. Si Juan el Bautista tenía que haberse sujetado a esa palabra, entonces tampoco nunca hubiera predicado, y mucho menos el apóstol San Pablo, que mencionó nombres directamente, específicamente. Entonces, tenemos que hablar, tenemos que decir, y aquí no estamos especulando, aquí estamos viendo las evidencias, las pruebas contundentes, los propios científicos, las piedras hablando y dando las evidencias son contundentes. ¿Por qué? Porque la Biblia se está cumpliendo en vivo y a todo color frente a nuestras propias narices, si podemos decir. Por ejemplo, Apocalipsis comienza con el Apocalipsis 17 hablando de una mujer. Dice, una mujer sentada que cabalga sobre una bestia escarlata, y comienza a dar detalles asombrosos, pero impresionantes, donde hasta hoy en día los mismísimos estudiosos de la Iglesia Católica, y voy a ser más directo, los mismos teólogos de la Iglesia Católica, una y otra vez y abiertamente reconocen que Apocalipsis 17 es directamente refiriéndose a la Iglesia Católica Romana. A veces yo me quedo sorprendido y yo digo, cuando escucho a algunos pseudos líderes de nuestra propia iglesia evangélica negando que sea la Iglesia Católica, yo digo, entonces, ¿de qué lado están estos elementos? Cuando los mismos líderes de la Iglesia Católica reconocen que definitivamente esa es la perfección. Los detalles son asombrosos. Sí. Dice que está adornada de perlas preciosas, que usa un cáliz en su mano
que representa las abominaciones, y comienza a dar detalles impresionantes. Luego dice, en la parte final que leímos, dice la que está sentada sobre muchos pueblos, mucha agua, está rodeado de multitudes de pueblos. Está hablando indiscutiblemente de una religión que tiene dominio, injerencia profunda en todos los sistemas políticos del planeta Tierra. Si nosotros hacemos un análisis de la mujer de Apocalipsis 14 y lo traemos al siglo XXI, ¿cuál es la religión que tiene influencia política, influencia en la política y en todas las injerencias morales? No me vengan a decir ustedes que es el Islam. Si bien es cierto, el Islam tiene más de 1.000 millones de adeptos y tiene una serie de cosas, y que se habla que en tantos años, si Cristo no viniera en 100 años, pues yo espero, a como están las cosas, no hablemos de 100 años. Pero con todo y eso, los musulmanes no tienen el poder de influencia política y en lo social y en lo económico. No tienen ese poder. Por ejemplo, otros decían los antisemitas, por cierto, son los antisemitas los que siempre están buscando cómo echarle culpa a nuestro pueblo de Israel. Los antisemitas dicen que el judaísmo es parte de la gran ramera porque son los dueños de todo el planeta. Eso es una grandísima mentira de los antisemitas, porque yo he vivido en Israel. A mí me tocó andar en los buses, como todos los mexicanos en el Distrito Federal tienen que agarrar un bus para ir al trabajo y todo. Ese es el pueblo de Israel. Es una gran mentira de los antisemitas. Y el judaísmo es solamente practicado dentro del pueblo judío, y el judaísmo no tiene una influencia súper poderosa política en el mundo. Así es que descartado también que sea el judaísmo esa religión, esa ramera. El budismo tampoco, no, a pesar de que el budismo también tiene una tremenda influencia religiosa en Asia, pero no tiene el poder político, el poder de influencia. La iglesia evangélica, si bien es cierto, la iglesia evangélica es muy fuerte en los Estados Unidos de América, pero solo en los Estados Unidos de América es fuerte la iglesia evangélica, aunque en América Latina la iglesia ha crecido enormemente, pero definitivamente es un hecho que en los últimos 13 años nos han partido a la iglesia evangélica, porque se ha vuelto multitudes de evangélicos apóstatas que ya para mí ya no son ni católicos ni son evangélicos directamente, ya desviados de toda verdad. Entonces nuestra iglesia evangélica mismo no tiene ese poder de influencia. Solo hay una religión, y esto es muy importante, que yo lo aprendí cuando tuve el privilegio de ser consejero para las Naciones Unidas. Me tocó estar también en la Asamblea General 2011, cuando la crisis de Israel, y solo hay una, viéndolo desde ese punto de vista como asesor, solo hay una religión que tiene un poder, pero un poder de influencia que los propios católicos ni siquiera ellos mismos se dan cuenta. Es tan súper poderoso la influencia de esta religión, que representada en inglés en Apocalipsis como una mujer, es tan súper poderosa que es la única religión que tiene su propia silla diplomática en la sede de las Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir? Que los líderes de esta iglesia tienen pasaporte diplomático. Eso les da derecho de llevar ellos una valija diplomática y pueden entrar a Estados Unidos, y nadie del IRS en Estados Unidos, ningún oficial de aduana de Estados Unidos está obligado a registrar esa maleta de ese cura porque lleva pasaporte diplomático. No existe ningún otro líder religioso en el mundo que tenga tanto poder político de influencia, porque la iglesia católica no solamente está registrada como religión, sino que está registrada como Estado soberano dentro de las Naciones Unidas. Es decir, que es uno de los 191 países registrados dentro de las Naciones Unidas. Eso es la única, porque es un estado chiquitito, solo tiene 2 kilómetros cuadrados. Podríamos decir que está entre los países más minúsculos que se registran, minúsculo. 900 habitantes. Sí, 2 kilómetros cuadrados, es todo, ese es el país, 2 kilómetros cuadrados. Y uno dice,
¿Por qué Estados Unidos es la potencia del mundo? Es la nación más poderosa del mundo. Bueno, es obvio decir, no solamente por su economía, sino también por el poderoso ejército que tiene Estados Unidos, un ejército envidiable, un ejército súper sofistificado en todos los sistemas, tanto aéreo, marítimo, terrestre. Y ¿quién se quiere enfrentar a Estados Unidos? ¿Quién quiere enfrentarse por el super ejército? Pero el Vaticano, con solamente 2 kilómetros cuadrados, cuando ni siquiera tiene su propia policía, porque es una policía prestada de Suiza, ni siquiera tiene su propia, una policía prestada de Suiza, no tiene un ejército, una defensa, ¿dónde? Porque no tendría ni dónde albergarlo. Eso si uno dice, ¿qué clase de pseudo o de minúsculo país es el Vaticano como para que tenga tanto poder de influencia en las naciones a tal magnitud, oiga bien, a tal magnitud que los gobernantes de la tierra, los reyes de la tierra, los meros grandes del planeta Tierra, un Barack Obama, un Putin de Rusia, el primer ministro, el presidente de la China, el mismo que dice ser comunista, sin embargo, cuando va al Vaticano se inclina ante el Papa. O sea, no hay otro poder. Cuando vemos Apocalipsis 17, esto no es especulativo. Oye, es que las evidencias son contundentes y extraordinarias, pastor, en este asunto. Así es, Pastor Bolaños y Pastora Noemí. Nuestro país, por ejemplo, la mayoría profesan la religión católica. Quiero decirle a nuestros amigos católicos, hay que analizar las cosas objetivamente. Nuestro problema es que lo vemos con un prejuicio. Están hablando del catolicismo 3 protestantes y nos van a atacar, nos van a agredir. Queremos decirle que no es así. Nosotros los amamos en el amor del Señor y queremos hacer un análisis objetivo, incluso respaldado por las grandes comunidades de investigación científica como son History Channel, Discovery Channel, todas esas comunidades de periodistas de varios lugares que tienen fuerza y argumento. Ahora, tenemos un problema. El problema es que vemos al Vaticano y a la religión católica primeramente como un poder religioso, y es donde comienzan nuestros problemas, porque en primer lugar el Vaticano es un poder económico, en primer lugar. Por eso es los pleitos por lo segundo, que es el poder político, y en tercero, y solo en tercer lugar, pero como una pantalla, es un poder religioso. Pero si leemos Apocalipsis, pastora, objetivamente, solamente como una lectura, yo traje una lectura solamente como una lectura, nos vamos a sorprender de lo que realmente es. Me gustaría que pongamos solo la lectura, así como siguen las imágenes, solo la lectura, solo vamos a darle la lectura y vamos a darle, sí le dejamos. Mire, pastor, lo que dijo usted, México es un país muy religioso, pero también un país muy ignorante. Es el país que tiene muy alto índice de analfabetismo. Y curiosamente es un país que aporta muchísimo dinero a la economía del Vaticano, pero muchísimo. Entonces, también por un estudio de sociología se dice que los pueblos más ignorantes son los más explotados por el Vaticano. Tremendo, interesante, tremendo, esa posición que está diciendo la pastora Noemí. Tremendo. Y ella tiene autoridad para decirlo porque ella viene de una familia empresaria de aquí de Cancún, viene también del catolicismo en profundidad, así que tiene autoridad la pastora Noemí para hablar en este aspecto. Pero antes de ir a lo que usted va a exponer, pastor, dijo algo interesante ella. El analfabetismo o la ignorancia religiosa los lleva a la explotación. ¿No es lo que está pasando con nuestra iglesia evangélica? Si usted ve en todititas estas iglesias manejadas por estos pseudos apóstoles, y digo pseudo porque no sabemos quién los nombró, porque se nombraron entre ellos mismos. Es decir, no vino una autoridad especial de parte de Dios que los nombrara. Porque si ellos reclamaran esa autoridad de parte de Dios,
habría un problema gravísimo con Tertuliano. ¿Recuerda? Tertuliano, cuando Tertuliano refuta, estamos hablando de uno de los padres de la iglesia en el segundo siglo, cuando Tertuliano refuta y le dice, denme prueba de que ustedes tienen herencia sanguínea de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, y entonces aceptaré su apostolado. Entonces, es interesante, pero bueno, entonces lo que estoy diciendo esto, que las multitudes de gente que está siguiendo a estos super apóstoles de la prosperidad están siendo explotados. Y uno dice, ¿cómo es posible que esta gente, por ejemplo, a este señor de origen hondureño allá en Miami, ¿sabe lo que significa pagar a un guardaespaldas en Estados Unidos? Permanente. Y ese señor tiene más de 12 guardaespaldas. Y estamos hablando no menos de $25 la hora. Y todo eso lo pagan el ingenuo pueblo que lo siguen a ellos, porque quieren llenar el ego de que él es un superhombre. Entonces, Dios mío, pero si es un superhombre, entonces ¿por qué anda guardaespaldas? Si no se supone que si Dios está conmigo, el ángel de Jehová está a mi alrededor, me cuida y me proteja. Entonces, a menos que yo dude de que el ángel esté conmigo, entonces voy a necesitar guardaespaldas. Pero si yo soy ungido del Señor, el ángel de Jehová está conmigo. Es muy interesante la observación que usted dice, la ignorancia los lleva a la explotación, y es exactamente lo que vemos en el Vaticano. O sea que es una herencia que se nos ha infiltrado en la iglesia. Pero vamos, pastor, compártanos. Y apenas hace unos días platicaba con una monja porque fue a verme para que le explique algunos pasajes, y le dije, no te voy a decir quién es, solo abre tu Biblia en el libro de Apocalipsis. Y le leí sin decirle quién es, y le pregunté al final, ¿de quién está hablando? Claro. Vamos a darle la lectura. Y les voy a decir qué me dijo ella. Vamos a la lectura. ¿Es esta, sí, pastor? Por más de 1000 años la iglesia interpretaba a Roma como la mujer de Apocalipsis, y hay varios ejemplos de sacerdotes, de cardenales, de los reformadores y todos. No lo vamos a poner allá. Vamos a la lectura, la que sigue. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y hay una lista, vamos a darle clic, vamos a la lectura de rojo, y ahí están los reyes de la tierra, incluyendo Adolfo Hitler, y en el tiempo de él, aquel papa que cayó el holocausto, que no habló nada, y su silencio, el que calla, otorga. Estaban de acuerdo. Vamos a darle otro clic. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino, y ahí el término vino tiene que ver con las falsas doctrinas, con el vino de su fornicación. Yo doy una lista después, otro clic, una lista después de todas las abominaciones. Hay una lista ahí por años, cuando ellos dieron de beber esos vinos de falsas doctrinas al mundo. Y vamos a darle un clic, porque eso es muy interesante, muy interesante. Llena de nombres de blasfemias. Y los nombres de blasfemia, doctor, es muy interesante que la palabra blasfemia es un acto ofensivo hacia la divinidad, sus lugares santos, ritos o nombres. Eso es lo que es la blasfemia. Así que el término nombres de blasfemia, usar el término Santo Padre, que se refiere solamente a Dios, el Padre, y usar el tema Santo Padre, es una blasfemia hacia el Padre. Vicario de Cristo. Es una blasfemia hacia la persona del Espíritu Santo, porque el que es el vicario de Cristo o representante de Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Es una blasfemia. Sumo sacerdote es una blasfemia hacia Cristo. Así que son nombres de blasfemia, llena de nombres de blasfemia. Vamos a darle clic y miren que dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata. ¿Qué más dice el pasaje? Vamos a darle clic. Vamos a darle clic para que avancemos. Es una lectura que estamos dando. Teniendo un cáliz de oro en su mano. Teniendo un cáliz de oro en su mano. Vamos a darle clic. No estamos interpretando solo, estamos dando una lectura. Y el sistema babilónico es un sistema de misterios. Aquí el término misterios tiene que ver con el paganismo, doctrinas místicas, que es muy interesante, que son las que se están promoviendo en el neoavivamiento, lo místico, supersticioso, sociedades secretas, el secretismo. Eso es lo que se llama misterios.
tantos misterios, incluso hasta en sus libros de catecismos se habla de ¿qué? Vamos a darle clic. Vamos a darle clic. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y acuérdese de la Inquisición. Vamos a darle otro clic. Dice que está sentada sobre 7 montes, 7 colinas. Y Roma era llamada, allá en latín está escrito y se traduce la ciudad de las 7 colinas o 7 montes de Roma, que aparecen ahí enumerados, los tengo ahí enumerados, los 7 montes. Vamos a darle clic. Y en su frente un nombre escrito, ¿un qué? Un misterio. Su doctrina de ocultismo, que está basado en lo que se conoce ahora como la nueva era, pero es ocultismo, es paganismo, es masonería. Tremenda, ¿eh? Vamos a darle clic, el establecimiento del orden mundial. La masonería tremenda. Vamos a darle clic para ir avanzando sobre eso. Vean ese saludo que son de los grandes masones, tremendo, ¿eh? Vamos a darle clic por acá y ese mismo saludo es el saludo con el que este señor sale por primera vez en el día en que lo oficia. Vamos a darle un clic por acá. ¿Qué hizo el nuevo líder en la primera aparición pública? Ahí está. Ahí está. Esa fue su primera aparición pública, la señal del compañero artífice masón. Una señal donde declara lealtad pública a sus compañeros católicos masones secretos, porque el catolicismo no sabe que es un masón este hombre, a un grado tremendo. Vamos a darle un clic por acá y hasta aquí, miren, los dos. Hay un acuerdo, no crean que están en pleito o en conflicto, como una línea profética católica está haciendo creer que están en pleito. Algo tremendo. Vamos a darle clic por acá, hermano. Bueno, hasta acá. Vamos a dejarle el espacio, hermano, porque aquí estamos usando de argumentos que no son cristianos, quienes no son de cristianos, quienes están diciendo esto. Escúchenlo bien. Quienes están diciendo esto al mundo son escritores, investigadores que no son cristianos. Mientras la iglesia, como dijo el doctor bien, tiene miedo de hablar. Sí, las pruebas son contundentes, no queda la más mínima duda de que está hablando del Vaticano. En la última semana de septiembre estaba dando una conferencia en Nápoles y aprovechando que estoy solamente a unas 3 horas en tren, me fui para estar un día en Roma, ir hasta la Plaza de San Pedro. Quería ir en esta ocasión hasta la Plaza de San Pedro, y ver cuál es el ambiente después del nuevo nombramiento de este Papa, que es lo que voy a comentar más adelante. Me quedé impactado porque estando ahí pregunté a los vendedores que trabajan ahí. A los vendedores me acerqué, me acerqué y le hice la pregunta que yo quería que nadie mejor que ellos me podían responder, lo que ha sucedido después de aquel famoso 13 de marzo de este año 2013. Y es que ya pasando al siguiente ámbito, definitivamente no cabe duda que es de la Iglesia Católica, y tal como lo dijo el pastor de la Cruz, debemos de dejar claro para nuestras personas que nos están viendo, debemos dejar claro que esto no es un ataque de odio contra la religión católica y nada, es una declaración de verdades sin resentimiento, sin odio. Yo no he sido católico. La pastora Noemí salió del catolicismo, pero ella no guarda odio. De hecho, tiene múltiples de amigos católicos. Ningún pastor tiene múltiples de amigos católicos. No los odiamos, y al estar dando este estudio tampoco lo estamos haciendo con una forma de odio. No, simplemente estamos diciendo una verdad que tal vez a algunos de los que nos está viendo les va a doler, les duele. Es cierto, porque la verdad es como el limón en la herida, va a arder, pero solo la verdad te puede quitar. Una vez, recuerdo hace unos 10 años tal vez, estaba en una entrevista de televisión, 15 años, en una entrevista de radio en Houston, Texas, y
En ese momento me preguntaron acerca del ídolo que adoran aquí en México, Guadalupe. Entonces yo di mi respuesta, quién era Guadalupe, de dónde se origina, de dónde viene, lo que significa el nombre Guadalupe, que está compuesto por 2 palabras y todo es su origen y todo. Cuando yo explico de todo eso, inmediatamente hubo reacción en la radio y hubo una señora que llama pero eminentemente enojadísima en la radio, me la pasan y me dice la señora, por cierto, a pesar de enojada, muy educada la señora, y me dijo, soy mexicana 100%, me dijo, y estoy profundamente dolida por lo que usted acaba de decir en la radio de nuestra Virgencita, y me dijo, yo quiero que usted me dé algunas explicaciones. Y yo le dije, bueno, hay 2 maneras de conocer la verdad, le dije, yo quiero que usted elija una de las 2, le dije. La primera, le dijo, es escuchar la verdad cuando usted se muera. Solo que al escuchar esa verdad la va a tener que escuchar en el infierno, y en el infierno ya no tendrá una segunda oportunidad. Va a conocer la verdad, pero va a ser demasiado tarde. Y la segunda, le dije, es conocer la verdad ahorita que está viva, aunque esa verdad le va a doler en lo más profundo, pero al menos le da la oportunidad de salvarse. ¿En cuál de las 2 quiere usted escuchar la verdad? Le dije a la señora por el teléfono. ¿Quiere escucharla cuando ya fuera allá en el infierno o quiere mejor escuchar la verdad ahora aunque le duela? Y me dijo, ay, ahora sí me la pusiste muy dura, mijo. Y entonces le dije, dígame. Entonces me dijo, bueno, aunque me duela, dígame la verdad ahora. Entonces la verdad duele. Y a nuestros oyentes católicos quiero decirle, es doloroso decir esto, pero es mejor que escuchen ahora que están vivos esta verdad, porque les puede dar la oportunidad de salir y buscar al Señor Jesucristo y entregar su corazón al Señor Jesucristo y ser libres para siempre, porque solo Cristo es el único, solo Jesús es el único que nos puede dar salvación en Cristo Jesús. Pastora. Yo voy a dar un breve testimonio porque yo era adoradora de 2 deidades. Desde tiempos remotos siempre se adora la deidad femenina y la deidad masculina. Recordemos los profetas de Baal, pero también estaban las sacerdotisas de Baal. Y aquí hay Acera. Sí. Y aquí en México se adoran 2 deidades que son así. Yo era adoradora de esas 2 deidades. Siempre hay un femenino y un masculino, siempre. San Judas Tadeo y la Guadalupe. Y no quiero ofender a nadie. Yo estaba en esas 2 deidades, eran para mí todo. Y cuando me decían algunos pastores que ya después cuando yo ya me quería salir de ahí, que tenía que deshacerme de esas imágenes, y yo jamás dije, con mis imágenes no se metan. Ustedes son fundamentalistas. Yo estoy bien, conozco los cristianos, conozco los católicos, pero con San Judas y con la Guadalupe, no. No hubo pastor, no hubo ninguna persona, y ni la Biblia, porque la Biblia yo la conocía. Desde los 6 años conozco la palabra. Leía todo lo que dice de la idolatría, pero era tal el engaño y tal el arraigo, el daño espiritual que causa en el corazón el paganismo, pues que no hubo un ser humano que me convenciera hasta que Dios me llevó a una enfermedad de un cáncer. Yo le dije al Señor, pues yo oré, por primera vez no me postré a la Guadalupe ni a San Judas. Le dije, pues yo no sé qué tengo, pero esto está muy mal. Yo tenía mi altar, ahí me hincaba y pedía a ellos porque eran mis intercesores, Guadalupe y San Judas. Esta vez no lo hice, dije, Señor, no sé cuál es mi pecado, pero pues no te pido que me quites esta enfermedad de cáncer, que soy una mujer sana, pero dime cuál es mi pecado. En la operación, salgo de la operación, en recuperación me dice, has estado adorando demonios a través de las imágenes. En el hospital le dije a mi esposo, quiero que vayas, saques y quemes absolutamente todo lo que está ahí, porque yo tenía todo atestado. Mi esposo me dice al día siguiente, que digo, ¿y si ya hiciste eso que te encargué? Dice, es que no sé si estabas bajo la anestesia o qué pasó. Le dije, no, lo que sí te digo que yo a la casa esa no regreso hasta que no limpies todo. Fue un pastor
sacó todo e hice un montón de cosas y los quemaron. Yo no estaba ahí, estaba en el hospital. Lleva a ser 16 años, se me han quitado todos, así que como dice el doctor Bolaños, toditititititos los velos. Y ha sido una cosa... Vamos, ya hemos dejado claro de quién trata esta mujer, de Apocalipsis 17, pero vamos al misterio de el personaje sobre el cual ella va montada. Y se vio una mujer cabalgando sobre una bestia. ¿Quién es ese personaje a quien se le identifica en la Biblia como la bestia? Directamente. Y podría ser el Vaticano el origen de al menos de una de esas dos bestias que menciona Apocalipsis capítulo 13. De hecho, dedico en mi libro al final múltiples de capítulos, total y absolutamente sobre la investigación de la Iglesia Católica y sobre la bestia que ha de salir de ahí. No cabe la más mínima duda que de las entrañas del Vaticano va a salir al menos una de las dos bestias, y cuidado y nosotros estemos equivocados y salen las dos. Pero que sale una de ellas desde las más profundas entrañas, eso es indiscutible, una de las dos temibles bestias que analizamos a profundidad, que son dos demonios de muy alta jerarquía en el mundo de las tinieblas: el demonio del anticristo y el demonio del falso profeta. Uno de esos dos demonios se encarnará en uno de esos líderes de la Iglesia del Vaticano. ¿Y cuándo? Exactamente en el tiempo del fin, porque esa bestia segunda va a operar paralelamente con la bestia primera, el anticristo, en todo el periodo de la gran tribulación. Y si en estos momentos, tal como lo hablamos el jueves, y anoche viernes, en este momento las evidencias de la venida de Cristo son contundentes. Si la venida de Cristo es contundente en este momento, entonces ineludiblemente una de esas dos bestias está en el Vaticano. De allí, ante lo que está pasando, de allí el enorme interés de los investigadores, tanto escatólogos como investigadores seculares, de quién es el último o el papa que debe de ser elegido. Ahora, ¿por qué decimos el último? Porque increíblemente, o llámensele escatología especulativa de parte del mundo, pero por razones que a veces no entendemos, le han pegado a algunos de ellos. Todo el mundo se centraba en la escatología especulativa, en los famosos 112 últimos papas. ¿De dónde surge esta idea? Hablemos de esta interpretación secular, o sea, no bíblica, secular. ¿De dónde surge esa idea de 112 papas? Surge con un católico también, un famoso obispo conocido como San Malaquía. Este fue un obispo irlandés. También dice, hoy se conoce abiertamente, que le gustaba también el estudio de la metafísica, o sea, el misticismo. Dice la historia que este personaje, su sueño era llegar un día a conocer en persona al Papa. Así es que cuando él se convierte en obispo de Irlanda, él viaja con un grupo de monjes hasta el Vaticano para cumplir su sueño y conocer al Papa. Cuando él conoce al Papa, en aquel entonces, hoy en día si uno va a Roma y va al Vaticano está completamente poblado, pero aquel entonces no estaba superpoblado. La capital romana era mucho más poco gente que la que hay ahora. Así es que en ese año dice que el obispo después de salir de la Basílica, la Sixtina, de la Basílica de San Pedro, se retira hasta el Monte Palestino.
Y allí en el monte Palestino, el hombre a eso de a mediodía, a eso de la 1 de la tarde, dice en su escrito que empieza a observar la famosa basílica esta, y en ese momento él cae en trance, eso sí está escrito, cae en trance, y él comienza en aquel trance que cae tirando espumaraje por la boca, y mientras tiraba espumaraje por la boca comenzó a pronunciar nombres. Sus discípulos, sus monjes, empezaron a escribir esos nombres. Al término de 7, 8 horas de trance que duró, había pronunciado los nombres en característica, es decir, daba ciertas características que iba a identificar a ese nuevo hombre que él mencionaba, ese nuevo papa. Al final de esas 7, 8 horas, él termina pronunciando una lista de 112 papas. Ahora, ¿por qué toma relevancia esa supuesta profecía de este señor? Bueno, o no le digamos profecía, supuesta, digámosle otro nombre que no sea profecía, o predicción, digámosle. ¿De dónde surge? ¿Por qué toma relevancia las famosas predicciones de este elemento? Bueno, porque resulta que los siguientes papas que empiezan a ser nombrados en el Vaticano empiezan a coincidir a la perfección con los nombres que él había dado, con las características, que le había dado. Para adelantarnos rápidamente, el Papa número 107, dijo que sería el Papa navegante. Cuando se nombra el Papa número 107, que llevó el nombre de Juan 23, da la sorpresa que Juan 23, en ese momento que fue nombrado Papa, era el obispo de la ciudad de Venecia. Y a Venecia le llaman la ciudad de los navegantes. Entonces, otra de las sorpresas que va a dar es que él dice que el Papa número 109, dijo él, el Papa número 109 sería el Papa del cuarto menguante de la luna. Daba a entender que ese Papa iba a durar solamente 30 días. La sorpresa que efectivamente el Papa Juan Pablo I, interesante, el Papa Juan Pablo I lo ungen Papa exactamente en el cuarto menguante de la luna, que demasiado, y segundo, vive solo 33 días. Pero la otra más de su predicción es que él dice que entonces vendría, que sería el Papa 110, entonces vendría el Papa de la el Papa de donde el sol se oculta. Y entonces, cuando viene Juan Pablo II, resulta que Juan Pablo II viene del país de Polonia, conocido popularmente como el país donde el sol se oculta. Luego viene la predicción del número del Papa 111 y dice que sería de la gloria del olivo. Cuando se nombra al Papa Benedicto XVI, entra un serio problema porque la inmensa mayoría de los expertos investigadores no encuentran por qué dijo de la gloria del olivo, porque no hallaban ninguna base. En el 2005, su servidor, en un estudio que tengo grabado, que si se estaba diciendo que era de la gloria del olivo, entonces la palabra olivo identifica a Israel, lo que daba a entender que ese papa podría ser de origen judío. Así es que comienzo, es lo que me da la investigación de este libro, Camino al Falso Profeta, y comienzo a investigar acerca de dónde es verdaderamente. Lo primero que yo descubro es que el nombre Ratzinger tiene raíz judía. Entonces este hombre no es alemán, este hombre tiene que venir de algo del judaísmo. Pero como se oculta lo que usted mostró, el misterio, el secretismo que ellos manejan, y por ejemplo, ¿sabían ustedes que un día antes, una semana antes, un mes, año, o 2 años antes, o 5 años antes, que ellos ya saben quién va a ser el próximo papa, borran en su totalidad toditita la información, toda la información de ese papa del pasado, para que nadie empiece a escarbar y descubrir? Así es que habían borrado todo el pasado oscuro de Joseph Ratzinger para que nadie indagara. Cuando no va a ser sino hasta en el mes de septiembre 2011, a solo 3 semanas que su servidor cerrara este libro, que ya la editorial no me iba a dejar meter más información. Sale la información del $1.000.000.
pero increíblemente no se publica en ni un solo país del mundo más que solo en Israel. ¿Por qué solo en Israel? ¿Acaso los del Nuevo Orden tienen interés en Israel? Por supuesto que sí. La noticia salió en todos los periódicos de Israel, en todos los noticieros en hebreo. Durante esa semana fue la noticia de la semana en Israel y extrañamente ninguna cadena de televisión, ni en Estados Unidos ni en México, guardaron profundo silencio. Y era que Joseph Ratzinger no solamente es judío, sino que viene de la orden sacerdotal arónica. Cuando entró ese santo Dios, sabía, y lo sabe el pastor como teólogo y algunos que nos están viendo, ¿sabían ustedes que el falso Mesías, o sea, el Mesías, hablemos en el Mesías en Israel, cuando el Mesías venga, el momento que sea presentado para el sacrificio tendrá que ser presentado por un sumo sacerdote? Ese sumo sacerdote tiene que venir de la ¿cómo se dice? Linaje arónico, sacerdotal. Bueno, sea lo que sea, a mí me asusta cuando descubro eso. La información está fidedigna, la saqué de inmediatamente, la puse en el libro, está fidedigna. Y entonces cuando yo escribo en el libro, ¿quién es Joseph Ratzinger? ¿Quién es él? ¿Qué papel va a jugar? ¿Por qué está? ¿Quién es? Y lo digo en el libro. ¿Quién es Joseph Ratzinger y quién es el otro papa que viene? Porque el libro lo cierro en el 2011. ¿Quién es el papa entonces? ¿Quién es Joseph? ¿Y quién es el otro papa que viene? Quiere decir que sin darme cuenta anuncio que van a haber dos papas en ese momento. Bueno, pasa este aspecto. Entonces, de allí la famosa predicción, pero de la otra que vamos a llegar. El otro hombre que se levanta unos 2 siglos después de San Malaquía fue el famoso, otro adivino. Ambos yo creo que se fueron al infierno, no creo que se han salvado. La Biblia dice que los idólatras y los de la brujería no entran al reino de los cielos. Para mí, tanto San Malaquía, al que le llaman mal llamado San Malaquía, y Nostradamus, ambos se fueron al infierno porque practicaban, ya sabemos, el asunto de la adivinación y todo. Bueno, pero Nostradamus, por si recordemos que ellos son los brujos de Satanás y todo eso, Nostradamus amplía más. Nostradamus habla y dice, y entonces, hablando del Papa 111, y entonces dice Nostradamus, vendrá el Papa del Olivo, coincide con él, y después del Papa del Olivo, el 112, que es por la razón que estamos esta noche aquí, dice, y entonces vendrá Petrus Romano. Petrus da a entender, recordamos que Pedro no fue italiano. Pedro era un papa, ¿de dónde? ¿De dónde era Pedro? ¿De dónde era Pedro? A ver los que están aquí. De Israel. Entonces, Pedro era un papa extranjero, pero a la vez, dice Petrus Romano, es decir, será un papa extranjero, pero con raíces romanas. Entonces, cuando dice Petrus Romano, y Nostradamus el primero que menciona la palabra Petrus Romanos o el Papa Negro, el primero que menciona la palabra Papa Negro. Y ahí entonces que todos empiezan a especular y todo, hasta los propios periodistas investigadores mordieron ingenuamente el anzuelo. Ellos mismos sabían que tanto el fulano y el otro fulano no hablaban específicamente de nombres, sino de características. Cuando ellos dicen papa negro, en ningún momento estaba diciendo que se trataba de un papa de piel negra, sino que estaban hablando de un misterio, de un papa misterioso que se levantaría. Pero esa es la parte caliente que vamos a entrar inmediatamente después del receso. Vamos a ir al receso y vamos a entrar en esa parte caliente, en este papa que menciona. Y ahí viene ya el pastor de la Cruz, la pastora Noemito, y vamos a hablar. Esa es la segunda parte que vamos a tocar, el papa negro, el misterioso papa. ¿Quién nos dio luz? Vamos a prepararnos para ir al receso y voy a pedir a nuestro hermano, salimos en este momento del aire y regresamos inmediatamente en 10 minutos. Nada más vamos a ofrendar, hermano.